Entonces, voy con el capítulo 7, dice, y estos son los nombres de los hijos de Noaj, Yefet, Ham y Shem. Nombres que en la Biblia normal, bueno, la común, aparecen como Noé, y Jafet, Cam y Sem, creo que aparece. Como ya he mencionado, los nombres respectivamente significan Noaj es reposo, Yefet, abierto, también lo conectan con belleza, Ham, caliente, y Shem, nombre. Entonces, y bueno, esos nombres se podrían ver entonces como el reposo será abierto a través de lo caliente o el calor que viene con el nombre. Con el nombre del Mesías es que Yahweh nos guarda de la prueba que va a venir sobre el mundo, del fuego que va a descender del cielo, como dice la Escritura, que así como sucedió en Sodoma y Gomorra va a pasar hoy en día. Entonces, dice, y estos son los nombres de los hijos de Noaj, Yefet, Ham y Shem. Y niños nacieron a ellos luego de la inundación, porque ellos habían tomado mujeres antes de la inundación. Estos son los hijos de Yefet, Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meshech y Tiras. 7 hijos. Aquí es particular varios nombres y que sean de Jafet. Por ejemplo, Gomer, Magog. En sí, Magog principalmente, ¿verdad? Que es la que se menciona en Ezequiel de la profecía de la guerra de Gog y Magog, la nación que se va a levantar en este tiempo. En sí, la gente que se va a levantar, porque ni siquiera es una nación como tal ya, sino un tipo de gente que se van a levantar y van a empezar en sí la guerra que viene para destruir la tierra. Pero en sí el final de Gog y Magog es en Apocalipsis 20, ¿verdad? Cuando se acaba el milenio, que van a rodearlos de las naciones a Jerusalén para tratar de destruirla, y Yahweh va a hacer descender fuego del cielo para destruirles a ellos. Entonces ahí vemos que Magog viene de Jafet. Repito, es particular porque recuerden que Jafet representa a los muchos. Hay 3 grupos que van a entrar al reino: los pocos, los muchos y las naciones. Los pocos obviamente son los más poquitos y son los que conocen, confiesan, creen en su nombre y obviamente cumplen sus mandamientos. Son los que no van a tener que experimentar muerte, los que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos durante la 7ª trompeta, como dijo Pablo en Tesalonicenses, en Corintios también, y lo vemos en Apocalipsis con la 7ª trompeta. Y Jafet representa a los muchos que van a tener que pasar por muerte cuando no se quieran poner la marca de la bestia. Y por último, bueno, Cam representa a las naciones, que son los que van a entrar. Hay 2 maneras en las que las naciones pueden entrar: de los que han muerto, si es que ellos, a pesar de no conocer de la Escritura, actuaban como la Escritura manda, amaban al prójimo como a sí mismos. Y la otra son los que estén vivos en este tiempo, que se escondan y que no permitan que les pongan la marca de la bestia cuando llegue ese momento, y puedan sobrevivir 1335 días, que como hemos venido hablando, todo indica sería desde el 15 del 7º mes, Sukkot, hasta Shavuot. Magog, interesante que venga de Jafet, porque vemos que va a ser un montón de gente de todas las naciones los que van a venir a atacar de Magog. Madai es Media, los de el imperio persa y los medios, ¿verdad? Y Yawan es el que se llegó a convertir en Grecia. Yawan tiene relación con Yayin, que es vino, como el vino de la fornicación de la gran ramera de Apocalipsis, que se puede decir está relacionado con Grecia, porque de Grecia vino mucho de la falsedad que está en cristianismo, tristemente. Después dice Tubal, Meshech y Tiras, 7 hijos. Y los hijos de Gomer fueron Ashkenaz, Rifat y Togarma. Togarma también es mencionada entre la profecía de Ezequiel de la guerra de Gog y Magog, de las naciones que se van a levantar en este tiempo. Pero vean que particular el nombre Ashkenaz, porque imagino que los que han oído algo de los judíos han oído los judíos Ashkenazi, que son los principales judíos de hoy en día y los que más controlan el judaísmo, Israel y demás. Y vemos que los Ashkenazi no son descendientes de Israel, ni siquiera de Shem, son descendientes de Jafet. Ahora bien, por si algo, los judíos, ellos dicen que la razón por la que se llaman Ashkenazi es porque salieron de Alemania. O sea, ellos dicen ser descendientes de israelitas, pero por haber estado en Alemania viviendo cuando sucedió lo del Holocausto y todo eso, que ese grupo de gente de Alemania, judíos, son llamados judíos Ashkenazi, y que los que salieron de España somos los sefarditas. Pero es particular ese nombre Ashkenazi aquí, ¿verdad? Porque eso también se podría ver como que los alemanes vienen de Jafet, por si algo. Porque recuerden también que esos judíos falsos no solo serían Ashkenazi, son házaros y edomitas. Entonces hay varias naciones, bueno, un par en sí, y es muy posible que los házaros sean edomitas también, por si algo. Entonces como que todo se llegue a encerrar en Edom, Esaú, el hermano malo de Jacob. Entonces, dice, los hijos de Gomer fueron Ashkenaz, Rifat y Togarma. Y los hijos de Magog fueron Elicanaf y Lubal. Y los hijos de Madai fueron Acán, Zelo, Jazoní y Lot. Y los hijos de Yawan fueron Elisha, Tarshish es España, Kitim es Roma. Por si algo, bueno, después lo veremos en el libro de Yashar. Kitim es una persona, como podemos ver ahí, pero es una persona que llegó a tener una tierra, esa tierra llamada la tierra de Kitim, y después llegó ahí Edom y la conquistó y empezó a gobernar de ahí. Entonces Edom llegó a ser Roma. Una parte fue Roma y otra parte los judíos falsos. Dice, y los hijos de Yawan fueron Elisha, Tarshish, Kitim y Dodanim. Y los hijos de Tubal fueron Arifi, Keset. Y los hijos de Tubal fueron Arifi,
Keset y Tahari. Y los hijos de Meshech fueron Datán, Zarón y Shebashni. Y los hijos de Tiraz fueron Benib, Geirá, Lupirión y Gilak. Estos son los hijos de Yefet. Según sus familias y sus números en esos días eran aproximadamente 460 hombres. Y estos son los hijos de Ham. Cush es lo que se convirtió en Etiopía. Mizraim, Egipto, o sea, Mizraim sería Egipto. Put, que sería Libia. Kenan, que sería la tierra que después se llegaría a convertir en Israel. Obviamente aquí estoy hablando de personas que llegaron a ser grupos de gente, o sea, familias, nación, en una tierra que hoy en día se llama de esa manera como acabo de decir. 4 hijos. Entonces vean qué particular, porque después esto se conecta con lo que va a pasar más adelante. Y estos son los hijos de Ham, Cush, Mizraim, Put y Kenan. 4 hijos. De los 3 hijos de Noah, Ham era el malo. Entonces esta descendencia de aquí es la más negativa. De hecho es de esta descendencia que se llegó a formar la esclavitud. Por su maldad llegaron a ser malditos y quedar como esclavos. Unos de ellos, no todos, por cierto. Kenan. Por eso es que la tierra de Kenan se convirtió en la tierra de Israel. Porque los esclavos no tienen propiedad, le pertenece a sus amos. Y la maldición era que Kenan sería siervo de Israel. En sí de los descendientes de Shem, pero el descendiente principal de Shem, el verdadero de Israel. Decía entonces 4 hijos. Y los hijos de Cush fueron Seba, Javila, Kafta, Ramá y Kavka. Y los hijos de Ramá fueron Sheba y Detán. Y los hijos de Mizraim fueron Lut, Anam, Lahab y Naftog. Y Patros, Kalou y Kaftor. Y los hijos de Put fueron Gebul, Hadán, Bená y Adán. Y los hijos de Kenan fueron Sidón, Het y los Ibusí, los Imorí, los Girgashi, los Hiuí, Arquí, Siní, Arwatí, Semarí y Hamatí. Estos son los hijos de Ham, según sus familias y sus números. En esos días fueron aproximadamente 730 hombres. El montón, eran como 300 más, ¿verdad? Y eso muestra también cómo normalmente los más malos se multiplican más en este mundo. No sé quién era, pero... Dice, y estos son los hijos de Shem, Eilam, Ashur, Arpachshad, Ludi y Aram. 5 hijos. Y los hijos de Eilam fueron Shushan, Mahol y Jarmón. Aquí, ¿verdad? Se está dando la genealogía para ir presentando básicamente a Abraham. ¿De dónde fue que salió Abraham? Abraham viene aquí, de Shem. ¿Quiero decir algo a alguien? Dice, y los hijos de Ashur fueron Mirus y Moquil. Ashur es Asiria, significa un paso. Fueron Mirus y Moquil. Y los hijos de Arpachshad fueron Shelach, Aneir y Eshkol. Y los hijos de Lut fueron Petor y Bisayón. Y los hijos de Aram fueron Utz, Hul, Geter y Mash, que sería Meshech. Esos son los hijos de Shem, según sus familias y sus números. En esos días eran aproximadamente 300 hombres. Los menos, como decía ahora, ¿verdad? Los pocos representan. Y también vea como dice aproximadamente. Pudo haber dicho el número exacto, pero pone un aproximado. 300, que es un valor numérico importante porque es el valor de la letra Shin, ¿verdad? Que es la que representa el fuego, el cambio, transformación. Y qué curioso porque la letra Shin es la primera del nombre Shem. Entonces representa, ¿verdad?, el cambio, el fuego, consumidor del fin de los tiempos, el entendimiento, los pocos, como cuando Yahweh utilizó 300 hombres para pelear contra un ejército innumerable de los de Madián. Entonces, dice, estos son los hijos de Shem, estos son los hijos del nombre. Según sus familias y sus números en esos días eran aproximadamente 300 hombres. Repito, como la Shin. Estas son las generaciones de Shem. Shem procreó a Arphaxad y Arphaxad procreó Shelach y Shelach procreó Eber y a Eber le nacieron 2 niños. Entonces, como les decía aquí, Yahweh lo que estaba haciendo era preparar el camino buscando a Abraham. De hecho, se dice en el judaísmo que desde Adán hasta este episodio, hasta Abraham, era como Yahweh buscando en el barro, puesto que el hombre fue hecho del barro, como buscando en el barro por una perla, y ahí fue donde encontró a Abraham. Entonces, donde se está diciendo toda la genealogía, es como si fuera esa búsqueda entre todo el barro para llegar a encontrar esa perla. Entonces, estas son las generaciones de Shem. Shem procreó a Arphaxad, y Arphaxad procreó a Shelach, y Shelach procreó a Eber, y a Eber le nacieron 2 niños. Eber es antepasado de Abraham, y es de donde viene el nombre hebreo. De Eber es, bueno, en parte, que somos llamados hebreos, además de la razón de haber pasado el Éufrates, porque hebreo significa el que pasó al otro lado, como que vamos a pasar a la otra vida. Shelach procreó a Eber, el que atraviesa. Dice, y Arphaxad procreó a Shelach, y Shelach procreó a Eber, y a Eber le nacieron 2 niños. El nombre de uno fue Peleg, Peleg, porque en sus días los hijos de Adán fueron divididos, y en los últimos días la tierra fue dividida. Y el nombre del segundo fue Yaptán, significando que en sus días la vida de los hijos de Adán fue disminuida y hecha menos. Yoctán significa pequeño o disminuido, que viene de Catán, que es pequeño. Entonces, porque en ese tiempo la vida del hombre bajó. Recuerdan que antes del diluvio el hombre podía llegar a vivir hasta 1000 años. Ninguno llegó a 1000, lo más cerca fue Matusalén, ¿verdad? Metushelach, que casi, pero pasaban los 900. Después del diluvio, la edad del hombre empezó a bajar y bajar y bajar y bajar, hasta que llegó Moisés, que vivió 120. Entonces, en los días de Yoctán, la vida del hombre empezó a disminuir. Estos son los hijos de Yaptán: Al-Moudá, Shalef, Hatzarmawet, Yarax, Yadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Javila y Yobab.
Todos estos son los hijos de Yaptán. Y Peleg, su hermano, procreó a Reu, y Reu procreó a Zerug, y Zerug procreó a Nahor, y Nahor procreó a Terach. Y Terach tenía 38 años, y él procreó a Harán y Nahor. Y Cush, el hijo de Ham, vean aquí, repito cómo está acomodando todo, porque ya llegó hasta el papá de Abraham, Terach, y los dos hermanos. Entonces el único que falta por mencionar es Abraham, que en ese caso sería Abraham. Pero ahora hace un paréntesis para empezar a introducir a Nimrod, el rebelde, que son en sí las dos partes que estuvieron peleando en ese tiempo. Como el líder mundial Nimrod, y Abraham como el último, en el sentido de que se convierte en el padre de la fe de los escogidos, etc. Y Cush, el hijo de Ham, el hijo de Noah, tomó una mujer en esos días en su vejez, y ella parió un hijo, y ellos llamaron su nombre Nimrod, diciendo: en ese tiempo los hijos de Adán otra vez comenzaron a rebelarse y transgredir en contra de Yahweh. Entonces se le llamó el rebelde, Nimrod. Y curiosamente, vea, sí es cierto, qué bueno, hermano, sí, porque Nimrod habría nacido un 25 de diciembre y es el rebelde. Y qué particular que estemos celebrando Hanukkah, que en el tiempo en el que fue original Hanukkah era un 25 del 9º mes para el pueblo hebreo, pero para el griego 25 del 10º mes, que como sabemos hoy en día el 10º se convirtió en diciembre. En ese tiempo los hijos de Adán otra vez comenzaron a rebelarse. Entonces vean cómo acaba de pasar el diluvio, acaba de pasar. Obviamente nosotros un capítulo, pero para ellos unos cuantos años. Y ya están rebelándose. Para cuando nace Nimrod le dicen: no, pongámosle el rebelde, porque ya el mundo se rebeló. Y qué decisión más mala ponerle a un hijo el rebelde, ¿se imagina? ¿Y usted por qué me sale tan rebelde? Otra vez comenzaron a rebelarse y transgredir en contra de Yahweh. Y el niño creció y su padre le amaba excesivamente porque él era el hijo de su vejez. También eso es interesante, le amaba excesivamente como se pasaba. Y obviamente eso puede llegar a convertirse más bien en lo contrario, en el sentido de que el que no corrige a su hijo lo abomina. Y hay mucha gente que por supuestamente amarlo excesivamente no lo corrigen y el niño se convierte en un monstruo, en un hombre que después llega a ser un criminal o lo que sea. Y dicen: ¿y qué hice mal? ¿Verdad? No corregirlo, no decirle que esto estaba mal y lo otro también, etc. Entonces lo amaba excesivamente porque era el hijo de su vejez. También eso es particular porque recuerdan que Abraham, pero en el buen sentido, amaba claramente muchísimo a Isaac, porque era el niño de su vejez. Igualmente Benjamín, el hijo de Jacob, el hijo de su vejez. Por eso también se le llamaba Benjamín, el hijo de Días, porque fue de los últimos días de Jacob, o sea, el último que tuvo. Entonces, le amaba excesivamente porque él era el hijo de su vejez. Entonces también, como decía, se llama Nimrod, rebelde, y tras de eso, me imagino que el papá lo mimaba al máximo, la personalidad podía ser de lo peor. Esto habría sido cerca del año 1908, después de Adán. Dice: y las ropas de piel que Yahweh hizo para Adán y su mujer cuando ellos salieron del jardín fueron dadas a Cush. Vean qué bueno esta parte aquí. Por un lado, recuerdan, eso sale en el libro de Adán y Eva, que leímos relativamente hace poco, bueno, antes de esto. Y claramente en Génesis, obviamente, ¿verdad? Que cuando ellos se visten con delantales de hojas de higo, pero Yahweh les da una vestimenta de pieles para representar que no nos podríamos cubrir con nuestras propias obras, sino que necesitaríamos el sacrificio del cordero, la inmolación del Mashiach en el madero. Entonces, vean también qué interesante esto, porque esta es una de las cosas que aparecen en este libro, que son muy interesantes, que no aparecen en la escritura o en sí, en lo que llaman Biblia. Las ropas de piel que Yahweh hizo para Adán y su mujer cuando ellos salieron del jardín fueron dadas a Cush. Esto habría sido porque Cam se las robó en el arca. Entonces, como Cush era su favorito, aquí se las dio a Cush, y Cush amaba excesivamente al Nimrod, entonces las va a terminar dando a Nimrod. No sé si alguno vio la película malísima de Hollywood de Noé. En esa película, estas ropas las presentan como si fuera la piel de una serpiente, la piel de la serpiente del jardín, que se la amarraba en el brazo. Y entonces, nada que ver, obviamente, porque aquí vemos eran ropas enteras, no solo una piel de serpiente. Pero también es interesante que la forma en que lo ponen, la piel de serpiente en la película, es igual a lo que los judíos se amarran, el tefilim, como si estuvieran dando a entender que ese mandamiento, eso que hacen es para la serpiente o por la serpiente. Se están amarrando a la serpiente. Sí, exacto, se cubren con la piel de la serpiente o amarrándose a la serpiente, como en el sentido de bravo, como un pacto. No solo, o sea, literal se amarran, pero como sabemos también, por ejemplo, en la brujería hablan de amarres. Ahí amarran cosas porque se hace algo físico para que se dé la intención y se cumpla según lo que ellos quieren hacer. Así, o sea, en sí el punto es que terminan usando la fe para hacer el mal. El poder que Yahweh nos dio de creer y crear, ¿verdad? El que crea, como ya he dicho. Y de ahí también lo que he mencionado con respecto a la palabra abracadabra, que originalmente es hebrea, y son crearé a como hablaré. Y las ropas de piel que Yahweh hizo para Adán y su mujer cuando ellos salieron del jardín fueron dadas a Cush. Dice: porque luego de la muerte de Adán y su mujer, las ropas fueron dadas a Hanog, el hijo de Yeret. Y cuando Hanog fue llevado arriba a Yahweh, él las dio a Metushelach, su hijo. Y a la muerte de Metushelach, Noah las tomó y las trajo a la caja, el arca, y estaban con él hasta que él salió del arca. Y durante su salida, Ham robó estas ropas de Noah su padre, y él las tomó y las escondió de sus hermanos. Y cuando Ham procreó su primogénito Cush,
Él le dio las ropas en secreto, y ellas estaban con Cush muchos días. Y Cush también las escondió de sus hijos y hermanos, y cuando Cush había procreado a Nimrod, él le entregó esas ropas por su amor por él, y Nimrod creció, y cuando él tenía 20 años, él se puso esas ropas. Y Nimrod se volvía fuerte cuando él se ponía las ropas, y Yahweh le dio poder y fuerza, y él fue poderoso cazador en la tierra. Que es como lo dice en Génesis. Sí, él fue un poderoso cazador en el campo, y él cazaba los animales, y él construía altares, y él ofrecía encima de ellos los animales ante Yahweh. Eso es particular, ¿verdad? Empezó de esta manera. También, ¿verdad? El poder que él recibía era por esas ropas que andaba puestas. Se dice que los animales se inclinaban ante él por la ropa que andaba. Entonces, él era tan buen cazador por eso, porque los animales se inclinaban y los mataba. No tenía que luchar para atraparlo. Entonces, donde el animal llegaba y se inclinaba, lo mataba y decía, ¡ay, qué buen cazador! Además, hay quienes creen, esta es la opinión de algunos, no todos, por si algo, porque hay como 3 candidatos a haber sido Nimrod de la historia. Uno de ellos es Gilgamesh, del cual se escribe que él peleó contra un supuesto poderoso llamado Huwawa. Hay quienes creen que ese era el nombre que se escribió en esas tablas sumerias para referirse a Yahweh, por la similitud en la palabra. Y porque el plan de Gilgamesh era ir a matar al Elohim, al poderoso, que había mandado el diluvio, para que no lo volviera a hacer. Entonces se supone que se metió en un bosque con Enkidu, que era su compañero, que era mitad bestia, mitad humano, era un híbrido. Entonces eso es curioso también porque es como las 2 bestias de Apocalipsis, Nimrod como líder mundial, la primera bestia, y Enkidu como el falso profeta, la segunda bestia. Y bueno, entraron y supuestamente él mató, según él, a Huwawa. Entonces ese es uno de los que se cree que pudo haber sido Gilgamesh. Y en ese libro, esas tablas de sumerias, ahí aparece la historia de Noah, el diluvio. Solo que Noah aparece con otro nombre. Sí, curiosamente la letra Kaf es la primera letra de trono, de corona y también de estima o honor, Kabod. Entonces, interesante que él cuando llega a la Kaf, llega a los 20, se pone la ropa que le da estima, honor y fuerza. Continúo. Y Nimrod se fortaleció a sí mismo, y él se levantó de entre sus hermanos, y él peleó las batallas de sus hermanos en contra de todos los enemigos de ellos que les rodeaban. Y Yahweh entregó a todos los enemigos de sus hermanos en sus manos, y Yahweh le prosperó de momento en momento en sus batallas, y él reinaba sobre la tierra. Por eso se volvió la moda en esos días, cuando un hombre escoltaba fuera a esos que él había entrenado para batallar, él les solía decir, como Yahweh hizo a Nimrod, quien fue un cazador poderoso en la tierra, y quien tuvo éxito en las batallas que prevalecía contra sus hermanos, que él les liberó a ellos de las manos de sus enemigos. Que Yahweh nos fortalezca así y nos libre hoy día. Y cuando Nimrod tenía 40 años, en ese tiempo había una guerra entre sus hermanos y los hijos de Yefet, tal que ellos estaban en el poder de sus enemigos. Y Nimrod salió en ese momento, y él reunió a todos los hijos de Cush y sus familias, como 460 hombres, la Tab y la Samach. Y él empleó también de algunos de sus amigos y conocidos aproximadamente 80 hombres. Y él les dio su salario, y él fue con ellos a batallar. Y cuando él estaba en el camino, Nimrod fortalecía los corazones de la gente que iban con él. Y él les dijo a ellos, no teman ni se alarmen, porque todos nuestros enemigos serán entregados en nuestras manos, y ustedes podrán hacer con ellos como quieran. Y todos los hombres que fueron eran aproximadamente 500. Y ellos pelearon contra sus enemigos, y ellos les destruyeron y les dominaron. Y Nimrod puso oficiales ocupantes sobre ellos en sus lugares respectivos, y él quitó a algunos de sus niños como seguridad, y todos ellos fueron sirvientes a Nimrod y a sus hermanos. Y Nimrod y toda la gente que estaba con él regresaron a sus hogares. Y cuando Nimrod había alegremente regresado a la batalla, luego de haber conquistado a sus enemigos, todos sus hermanos, junto con esos quienes les habían conocido anteriormente, se reunieron para hacerle rey sobre ellos, y ellos pusieron la corona real sobre su cabeza. Y él puso sobre sus súbditos y gente, príncipes, jueces y gobernadores, como es la costumbre entre reyes. Y él puso a Teraj, el hijo de Nahor, como el jefe de su ejército, y él le dignó y le exaltó a él más arriba que todos sus príncipes. Y mientras él estaba reinando según el deseo de su corazón, luego de haber conquistado a todos sus enemigos alrededor, él concilió con sus consejeros a construir una ciudad para su palacio, y ellos hicieron así. Y ellos encontraron un valle grande al lado hacia el oriente, y ellos le construyeron para él una ciudad grande y extensa. Y Nimrod llamó el nombre de la ciudad que él construyó Sonar, porque Yahweh había violentamente sacudido a sus enemigos. Sonai significa mis enemigos, y les había destruido. Ahora, aquí ponen Sonar, en las Biblias comunes aparece como Sinar o Shinar, pero tiene sentido por lo que acabo de mencionar de lo que significa esa palabra. Lo que dice aquí la razón por la que le pusieron así. Dice, y Nimrod habitó en Sonar o Shinar, y el reino aseguradamente, y él peleó con sus enemigos, y él les sujetó, y él prosperó en todas sus batallas, y su reino se volvió muy grande, y todas las naciones y lenguas oyeron de su fama, y ellos se juntaron a sí mismos a él, y ellos se inclinaban hasta el suelo a él, y ellos le traían ofrendas, y él se volvió el soberano y rey de ellos, y todos ellos habitaron con él en la ciudad de Sonar, y Nimrod reinó en la tierra sobre todos los hijos de Noah, y ellos estaban todos bajo su poder y consejo. Vean qué particular que hasta este momento, ¿se acuerdan que habíamos venido viendo los que habían sido del sacerdocio de Melquisedec, los reyes de toda la tierra que Yahweh puso? Pero ahora, como Nimrod se roba la ropa que habían llevado esos hombres, por decirlo así, ahora él se vuelve el rey del mundo, como si hubiera usurpado ese lugar, lo cual es particular, porque recuerdan que Jacob toma el lugar de Esaú,
y cuando lo hace es porque se pone las ropas de Esaú. Curiosamente, y me voy a adelantar, spoiler, las ropas de Esaú eran estas, porque Esaú mató a Nimrod y le quitó la ropa y se la llevó, y no confiaba en su mamá, no confiaba en su esposa, entonces se las dio a su mamá para que se las guardara, y por eso la mamá Rivka le dijo a Jacob, venga, póngase esta ropa. Entonces ahí llegaron al dueño verdadero en realidad. Lo culpan de habérselas robado, lo culpan de haber mentido, pero era a él al que le pertenecía ese derecho. Entonces es similar a cómo este mundo le da el poderío al otro, al enemigo, y ese va a venir a este mundo como Nimrod y tomar el control, pero después Yahweh lo va a quitar y se lo va a dar a quien él escogió. Y Nimrod habitó en Shinar, y él reinó aseguradamente, y él peleó con sus enemigos, y él les sujetó y les prosperó en todas sus batallas, y su reino se volvió muy grande, y todas las naciones y lenguas oyeron de su fama. Sí, todos los hijos de Noah estaban bajo su poder y consejo. También particular, ¿verdad? Que obviamente Yahweh todo lo hace por algo, pero el hecho de que Yahweh permitiese que solo por tener esas ropas llegara a ser tan poderoso, ¿verdad? O sea, si Yahweh sabía todo lo que iba a pasar, pero también es como por la rebelión de la gente se merecían ese líder. Y también para que saliera Abraham, como el Abraham que es, tenía que pasar por lo que estaba por suceder aquí. Entonces, y toda la tierra era de un lenguaje y palabras de unión. Palabras de unión, todos hablaban un mismo lenguaje hebreo y eran palabras que traían unión, bendición, que digamos, bueno, de hecho aquí lo está por decir, pero a mí me parece súper sorprendente lo que dice en Génesis de cómo estaban de acuerdo para construir esta torre que llegaría al cielo, y Yahweh se fijó y dijo, van a lograrlo, entonces tengo que cambiarle el lenguaje, porque si no les cambio el lenguaje lo van a lograr, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, abracadabra, a como hablo, creo, y eso es en hebreo. Por ende, si todos hablaban hebreo y estaban de acuerdo, iban a poder lograr lo que se habían dicho. Entonces, y toda la tierra era un lenguaje y las palabras de unión, pero Nimrod no caminaba en los caminos de Yahweh, y él era más malvado que todos los hombres que estaban antes de él, desde los días de la inundación hasta esos días. Entonces ahí vemos también es una representación como el hecho de que Lucifer, de hecho Nimrod, por ser la bestia primera, se conecta con Samael, pero hablo de Lucifer en el sentido de poderoso de este mundo. En realidad lo que voy a decir se aplica con los tres, Samael, Lucifer y Azazel, de cómo Yahweh permite que tengan tanto poder, que gobiernen sobre el mundo entero, pero con un propósito. Y en el sentido de que hemos hablado de cómo Heilel tuvo tanta autoridad durante los primeros 4000 años antes de que viniera Yahushua, y hay mucha gente que no entiende eso, hay mucha gente que se escandaliza con eso. La vez pasada me mencionaba el hermano Carlos que se lo mencionó a una persona y le decía sí, todavía no, porque no se lo tomó muy bien, pero esos son uno de los temas que hay, o sea, es con el tiempo y con el entendimiento que la escritura nos revela después de leer un montón, y viendo que la escritura no se puede contradecir. Entonces vemos aquí cómo Nimrod llegó y por mucho tiempo gobernó y se levantó y fue levantándose siendo malo, llegó a tener tanto poder. Y lo digo porque hay gente que no puede creer que gente tan mala sea la que está con tanto poder. La gente suele ver a alguien con plata y dice, ay, lo quiere, Dios lo quiere mucho, debe ser una persona muy así, muy esa. Pero alguien pobre, ay, quién sabe qué mala persona es. Y no necesariamente es así, aunque obviamente una persona puede caer en pobreza por su maldad. También hay muchos que tienen bendiciones en este mundo que son del enemigo, y Yahweh les dio las bendiciones porque en el otro mundo se van para el lago de fuego. Y como Yahweh es bueno, les da lo bueno en esta vida, que disfruten esta vida porque Yahweh es bueno, y como él sabe la otra vida no la van a disfrutar en lo absoluto, pues de ahí tengan lo suyo. Entonces, y toda la tierra era de un lenguaje y palabras de unión, pero Nimrod no caminaba en los caminos de Yahweh, y él era más malvado que todos los hombres que estaban antes de él, desde los días de la inundación hasta esos días. Y él hizo poderosos de madera, ¿verdad? Lo que llaman dioses. Y él hizo poderosos de madera y piedra, y él se inclinaba a ellos, ¿verdad? Entonces parece indicar que al inicio él empezó con Yahweh porque era el poderoso, que se sabía que es verdadero, pero con el tiempo se empezó a desviar, lo más seguro el poder, la fama, el ego, y empezó a adorar ídolos. Y él hizo poderosos de madera y piedra, y él se inclinaba a ellos, y él se rebeló en contra de Yahweh, y enseñó a todos sus súbditos y a la gente de la tierra sus maneras malvadas. Y Mardón, su hijo, era más malvado que su padre. Y cada uno que oyó de las obras de Mardón, el hijo de Nimrod, decía acerca de él, de los malvados sale la malicia. Ese era el origen de tal palo tal astilla. Ese fue uno de los dichos del pasado. Del malo sale maldad, iniquidad, malicia. De los malvados sale la malicia. Por eso se volvió un proverbio en la tierra entera, decir, de los malvados sale la malicia. Y era la moda en los dichos de los hombres desde ese tiempo hasta este. Y Teraj, el hijo de Nahor, jefe del ejército de Nimrod, era en esos días muy grande en la vista del rey y de sus súbditos, y el rey y príncipes le amaban, y ellos le exaltaron muy altamente. Y Teraj tomó una mujer, y su nombre era Amteló, la hija de Cornebo. Y la mujer de Teraj concibió y le parió un hijo en esos días. Teraj tenía 70 años cuando él le procreó. Y Teraj llamó el nombre de su hijo que nació a él, Abram. Abram significa padre exaltado. Av, padre, Aram, exaltado. Abram, porque el rey le había ascendido o exaltado en esos días, y le dignó a él más que a todos sus príncipes que estaban con él. Y ahí termina el capítulo. Curiosamente, interesantemente, Abraham nació, todo indica, en el año 1948, desde Adán. Y qué particular que en el calendario gregoriano, en el 1948 fue cuando Israel volvió a ser reconocido como tal.